Señor me ha limpiado, me ha librado y hoy puedo disfrutar de esa gracia maravillosa que hay en Jesucristo, ¿no? Y contarles un poquito de mi vida, ¿me escuchan bien? Bárbaro, te Sí, escuchamos Gonzalo. bárbaro. Bien, entonces, contarle un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace 11 años que estoy en la gracia del Señor, pero contarles que hace 11 años atrás no estaba tan bien. Mi vida empezó con una infancia hermosa, puedo decir que hasta los 8 años me acuerdo de muchas cosas, después hubo muchas cosas que se borraron a partir de esa edad, y bueno, fue a causa de un abuso que recibí de dos primos míos, dos primos mayores, que abusaron de mí sexualmente, lo cual fue un hecho de lo cual decidí olvidar durante muchos años, decidí borrar, decidí esconder en mi inconsciente, pero no me daba cuenta que a través de esas situaciones y a través de lo que me había pasado, habían pasado cosas en mí, se habían desencadenado un montón de conductas que no las entendía. Hoy puedo explicarlas con claridad, puedo explicar que tuve problemas en el colegio, que era un chico que continuamente estaba, después de esa etapa de los 9, 10 años aproximadamente, cuando esto se iba grabando, lo que producía en mí era muchas cosas que un niño común de 8 a 10 años no puede resolver, no puede entender. Y a través de esas situaciones de ese abuso, bueno, fue un desencadenante de un montón de patrones conductuales que fueron de autodestrucción. En mi inconsciencia no me daba cuenta que continuamente estaba queriendo llamar la atención, que era un chico introvertido, que era... no puedo decir nada de mis padres, los amo. Ellos creo que han dado lo que como papás tenían que darme, pero realmente yo no supe cómo tratar esa situación. Nunca la conté, se la pude contar a mis padres. Hoy ya mi papá tiene 86 años, mi mamá tiene 76 y no veo nada que pueda sumarles en sus vidas, contarles de mi abuso, pero hoy lo hago públicamente en todos lados porque no tengo nada que esconder y estoy seguro de que Dios detrás de todo esto ha hecho cosas maravillosas. A veces uno no entiende cuando uno es abusado, cuando uno es maltratado, lo que puede suceder en una vida. Bueno, a mí fue un desencadenante un montón de patrones conductuales que te decía que fueron haciendo cosas en mi vida que fueron destruyendo todo lo que un niño normal de 8 o 10 años hace, y así se fueron agravando las cosas y empecé a juntarme con personas más grandes, a tener hábitos que no eran los correctos. Y bueno, empecé con una seca de un cigarrillo, después de un poco de un cigarrillo fue un poco de alcohol. Y bueno, a los 13 años, 12, 13 años aproximadamente, no tengo bien registro de edades, pero sé que fue en esa época de mi adolescencia, tuve un coma alcohólico donde fui internado, fui hospitalizado por mis padres porque me encontraron ahogándome en el barro después de haber ingerido mucho alcohol con un joven que nos habíamos juntado, pero quizá uno piensa que cuando lo hace por gracia, lo hace por esto, pero en realidad creo que uno está tratando de mitigar el dolor a través de hábitos que a veces no entendemos. Eso me fue llevando a hábitos cada vez más desenfrenados y empecé a ingerir alcohol y me fui metiendo así en un poquito en el cigarrillo, un poquito en el alcohol, después ya fue un poco de marihuana, y después me fui metiendo en drogas mayores y bueno, teniendo hábitos conductuales, como te decía, donde ni siquiera tenía registro de mi identidad, no sabía qué era. Realmente no sabía si era hombre, si era una mujer en un cuerpo de un hombre, porque había violentado no solamente físicamente, sino que mi mente y mis anhelos habían desaparecido, los anhelos de un niño común. Y bueno, eso me llevó a muchas cosas, como una de las cosas que he pasado fue pasar un paso por la homosexualidad. Y cuando digo de esto, hablo de relacionarme sexualmente con hombres, no entendiendo bien si tratando de buscar algún placer, algún beneficio, o entendiendo de que eso era lo que me tocaba vivir. A medida que fui creciendo me fui dando cuenta de que no era correcto. Hay algo que a mí me maravilló cuando tenía aproximadamente 17, 18 años, cuando me estaba bañando, era que yo me di cuenta que era hombre y que lo que estaba haciendo no era correcto. Y ahí entiendo cuando la palabra de Dios dice que nos ha dado la conciencia, como dice en Romanos capítulo 1, que dice que la conciencia nos redarguye si estamos equivocados, o la conciencia nos hace ver si realmente lo que estamos haciendo es aprobado. Por eso cuando uno en la conciencia siente que está haciendo cosas que su propia conciencia, su propio consciente lo desaprueba, se da cuenta que está equivocado, que no necesita ser un iluminado para poder darse cuenta que las cosas que hace están mal. Por eso el Señor creo que ha escrito, como Él dice, la ley en el corazón de todos los hombres, para que sepan cuál es la verdad, cuáles son
los mandamientos del Señor y saber que cuando uno los transgrede, la conciencia realmente va a hacer en nosotros el trabajo de acusarnos, de hacernos dar cuenta que estamos equivocados. No sé qué me pasó, pero sé que fue gracia que no conocía, que a los 17, 18 años aproximadamente dejé de practicar ese hábito y me di cuenta de que había una vida más allá de todos esos hábitos que cometía. Y bueno, y así fue que conocí a una mujer, salí con esa mujer un tiempo, yo creía que era el amor de mi vida, después esa chica me terminó engañando, eso me llevó a una ruptura en mi corazón que no entendía, tampoco había comprendido lo que era el verdadero amor, no entendía, y bueno, me había aferrado a esa persona. Hoy entendiendo un poquito más, creo que era codependiente, necesitaba de alguien, de una persona para poder sostenerme, y hoy entiendo de que esa persona fue alguien que estuvo en mi vida en un momento de transición, lo cual esa ruptura fue lo que provocó un desencanto tremendo de que me llevó a otras adicciones mucho más fuertes. Era una persona que le gustaba pelear, siempre estaba tratando de defender a todo el mundo, que hoy entiendo que es un patrón de conducta de todo aquel que fue abusado, que trata de defender y de que no dejar que nadie sea abusado en nada, pero no jactándome de esa conducta, sino entendiendo hoy de que mi vida estaba destruida y que, bueno, eso me llevaba a hábitos cada vez más destructivos. A los 20 años conocí a Laura, que hace 25 años está conmigo, 25 años ya llevamos juntos, y Laura se embarcó en mi mentira porque ella no sabía lo que yo realmente era. Yo era una persona muy manipuladora, muy mentirosa, alcohólica, adicta a la cocaína y a muchos otros hábitos que realmente yo lo tomaba como algo común, porque la gente con la que me rodeaba y con la que me juntaba, esos hábitos eran normales, no era nada que podamos decir, esto que hacemos está mal, sino que todas las personas con las que me relacionaba, el ámbito con el que yo me juntaba era de ese palo, como dicen los chicos hoy, ¿no? Y no me daba cuenta de que realmente estaba sumergido en la perdición, que estaba sumergido en la destrucción y que todo lo que tocaba, todo lo que yo anhelaba, lo destruía. Y así entré en ese ciclo autodestructivo con mi familia y antes de, cuando me puse de novio con Laura, llevaba una doble vida, salía con otras chicas y dentro de esas chicas salí con otra mujer de la cual quedó embarazada en la transición que yo me iba a casar, así que fue algo muy duro para Laura una semana antes de mi casamiento a avisarle de que había dejado embarazada a otra chica y que yo no podía seguir adelante con esa mentira. Y había hablado con mi padre es un hombre correcto, un hombre de bien, y hablando con mi papá, le conté, papá, me pasó esto. Y me dijo, Laura no tiene la culpa de tus errores, tenés que ir a hablar porque si no vas a hablar voy a ir a hablar yo como tu papá. Entonces eso fue lo que me animó a ir a hablar y a decir la verdad, a contarle a Laura. Laura me dijo en ese momento de tristeza, de angustia, donde hoy lo puedo contar así con tranquilidad, pero fue un momento de caos, de gritos, de enojos, totalmente, totalmente justificables para Laura, ¿no? Porque no creo que ninguna mujer esté preparada para que su esposo, una semana antes de casarte, el hombre con el que te vas a casar y que le vas a entregar tu vida, esté dispuesto a contarte semejante cosa. Eso me llevó a contarle a Laura y bueno, Laura me dijo que me amaba y que quería seguir adelante. En esa hubo una par de condiciones que era que no vea a mi hija, pero yo le dije que mi hija no tenía la culpa, que la iba a ver. Y bueno, eso empezó no solamente acompañado de adicciones, sino también de salidas, de ir a ver a mi hija y mentir a través de esa situación de ver a mi hija para hacer otras cosas, llevar una doble vida durante mucho tiempo. Durante 14 años llevar una vida destructiva, mintiendo, engañando, adulterando y haciendo todas esas cosas que hoy para el mundo son naturales, son normales. Y bueno, yo vivía en esa vida, en ese mundo de mentiras, en ese mundo de engaño, en ese mundo de adicciones, en ese mundo que a medida que fue pasando el tiempo y se fueron tergiversando las cosas y se fue lastimando nuestra relación, empezaron el maltrato verbal, después del maltrato verbal pasamos al maltrato físico, emocional, y bueno, y empecé en una cadena de abuso contra Laura en el sentido de maltratarla, de obligarla a hacer cosas que hoy por tan solo levantar la voz podés ir preso. Yo hace 11 años atrás a mi mujer la hacía dormir en el piso y le decía que no podía dormir conmigo. Y le decía, y le pegaba, y la golpeaba, y la maltrataba. Y esa situación me llevó a la destrucción de mi vínculo con ella, de mi vínculo con mis hijos. Mi hija hoy tiene 24 años, las dos hijas mayores tienen 24 años, que llevan 6 meses.
Lara nació el 5 de junio y Micaela nació el 5 de enero. Y estas dos nenas, una se crió con su madre, la cual tenía una vida autodestructiva, andaba en el narcotráfico, andaba metido en el ocultismo. Y Micaela se crió con una mamá que todo lo que hacía era trabajar, educarla y cuidarla, una mujer muy responsable, muy respetuosa. La verdad que admirado de lo que Laura ha soportado y ha aguantado. Yo siempre digo que me invitan a compartir el testimonio a mí, pero si escuchasen el testimonio de Laura en primera persona se podrían dar cuenta de que mi testimonio es insignificante y que mi testimonio realmente es una vergüenza, pero yo hoy entiendo que lo cuento para la gloria de Dios, para lo que las personas sepan lo que Dios puede hacer con la vida de una persona que está destruida y con una persona que está subyugada, esclavizada, bajo las garras del diablo. Por eso yo hoy había puesto, una de las frases que pusieron fue que de las tinieblas a la luz admirable. Y bueno, yo estaba en esas tinieblas de oscuridad donde existía el maltrato físico, emocional, verbal. Mi hija se fue educando con esos patrones de conducta, pero es una chica, es un regalo de Dios, es un milagro, Micaela, en nuestras vidas, porque gracias a Dios no tuvo ninguna de las inclinaciones a causa de mi pecado, sino que lo que yo logré a través de esos 14 años de matrimonio, los primeros 14 años, fue que esa nena me odiase, fue que esa nena no me pueda mirar a los ojos, fue que esa nena no tenga una relación conmigo durante 14 años. Y fueron 14 años muy tristes, donde todo era a base de violencia, a base de alcohol, de drogas, de jactancia, de soberbia, que me llevó a la destrucción de mi matrimonio, a la destrucción de mi familia. Eso me separó de mi esposa muchas veces estuve separado, pero siempre volvíamos a estar juntos. Era como una relación enfermiza, era una codependencia mutua. Nos necesitábamos el uno para el otro, pero realmente era una relación tóxica que destruía todo lo que estaba a su paso. Eso fue destruyendo los vínculos con mi familia y bueno, traté de salir de mil maneras, busqué todas las formas de poder salir y una de las formas que busqué fue a través del ocultismo. Empecé a ir de un hechicero a causa de un compañero de trabajo que su padre era curandero teóricamente, parapsicólogo, y este hombre empezó a tratar conmigo y bueno, sentí lo que se llama la liberación de la oscuridad, porque no porque me haya librado de la oscuridad, sino ser libre de los trabajos que me estaban haciendo, hacía durante mucho tiempo. En esta situación fui realmente muy maltratado por como se conocen en la palabra de Dios, ¿no? No voy a decir nada que no esté escrito, los demonios, espíritus inmundos. Por eso dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios no solamente vino a deshacer las obras del diablo, sino también dice en Lucas 19 y en Isaías 61, 1 y 2, que el Señor Jesucristo tenía la unción para librarnos a todos los oprimidos del diablo. Es tremendo, ¿no? En esa vida que yo llevaba me metí en el ocultismo, empecé a ir por una cuestión de necesidad personal, esa necesidad personal me fue llevando a mí en el interés de ayudar a las personas como teóricamente me ayudaban a mí, y cuando me di cuenta me estaba revolcando en el ocultismo, y no solamente eso, sino que ya lo practicaba, lo ejercía y trabajaba como hechicero. Eso fue llevando a mi familia a una oscuridad mucho más grande, una esclavitud más fuerte, donde todo era manejado y manipulado a través de la hechicería y la invocación a Satanás y a su demonio. Eso me llevó a trabajar todo lo que son las ramas del ocultismo dentro de la magia negra, la ceromanía, la cartomancia, la clarividencia, la santería y todo lo que se conoce hoy por el ocultismo. Eso me llevó a la oscuridad absoluta, me llevó a una oscuridad donde no me daba cuenta que era manipulado por el diablo y sus demonios, y todo lo que hacía era un camino de destrucción. Había destruido mi relación con mi esposa, con mis hijos, había destruido la relación con mis familiares. Recuerdo que tengo memoria que los últimos 5 años de mi vida, antes de encontrarme con mi Salvador, eh, mi casa no crecía el césped y no recibía visitas. Era un lugar tan oscuro que no iba nadie. Era un lugar tan oscuro donde no había salida para mi vida, no encontraba la forma de poder salir de esa situación. Había estado en el ejército, tuve un paso por el ejército de 5 o 2 años en la escuela de suboficiales Sargento Cabral, donde me echaron porque también había tenido una relación con una chica. Esta chica me engañó, me mintió diciendo que estaba embarazada. Esa situación me hizo irme en un franco de la escuela, a buscarla acá en Santa Fe, en Santo Tomé más precisamente, llevármela a ¿cómo es que se llama? Capital Federal, a Buenos Aires,
y eso me llevó a que sea buscado por la policía, por secuestro, porque era menor. Y bueno, esas situaciones fueron agravándose. Me echaron de la escuela de suboficiales Sargento Cabral por todos estos sucesos que había cometido. Volví muy deprimido, muy estresado. Mi papá era militar y en ese momento era yo su corona, era lo que él anhelaba de todos sus hijos. Y esa destrucción se fue agravando y bueno, fui pasando por una serie de hechos concatenados que iban destruyendo todo lo que iba a mi paso. Me mandaban a una escuela y me echaban porque peleaba, me echaban porque robaba, me echaban porque hacía destrozos a donde entraba. Y esa situación se fue poniendo sobre mis espaldas y me daba cuenta que todo lo que tocaba lo arruinaba y que lo que amaba lo destruía. Entonces, en ese tiempo no encontraba la salida, no encontraba la forma de poder salir adelante y bueno, me involucré tanto en el ocultismo que creí que era la manera, que era la forma de llegar a Dios y yo creía que servía. Dios estaba convencido de que lo que hacía era para Dios porque invocaba el nombre del Dios Todopoderoso. Pero no entendía de que mi mente, mi cuerpo y mi alma estaban esclavizadas bajo el poder de la oscuridad, porque hay una frase que también hemos compartido hoy en la parte testimonial, donde hacían en relación a este testimonio que iba a compartir, que el diablo te promete mucho, te da poco y te quita todo. Y a mí me pasó eso, el diablo me prometió prosperidad, me prometió fama, me prometió un montón de cosas. Y lo único que hizo fue darme nada y destruirme todo lo que estaba a mi entorno. Y fui perdiendo todas las cosas hasta que perdí la confianza en mí mismo. Traté de salir del ocultismo y en ese proceso de querer evadir el ocultismo quise ingresar a la Legión extranjera, como estuve 5 años después en la escuela, estuve 5 años en la compañía de buzos de ejército. Ayer nos acordábamos con unos amigos que cumplía 23 años del primer curso de buzos de ejército para soldados voluntarios, donde tuve la gracia de Dios de poder estar en ese lugar y poderme haber recibido el buzo de ejército, y eso me formaba como tropa de operación especial. Entonces, a través de ese beneficio que tenía, me quise ir en el año 2000 a la Legión extranjera y mi esposa me dijo que mi hija era muy chica, tenía 7 años. Entonces, rechacé de irme a la Legión extranjera como mercenario y en el año 2010, cuando estaba muy mal en lo económico, muy mal en lo emocional, muy mal en todas las áreas de mi vida, creía que era la salida de todos mis problemas. ¿Por qué? Porque la Legión extranjera te propone varias cosas. Dentro de esa está cambiar tu identidad, darte la ciudadanía de cualquier comunidad europea, de la comunidad europea después de 5 años, y no solamente eso, sino que tenía un sueldo en euros que era en ese momento como hoy, si hoy me dijeran que me darían 1.500 euros para poder irme a trabajar. Entonces, tenía la entrada libre a la Legión extranjera, recibí la carta de recomendación del comandante de la Legión extranjera, eh, el cual Dios en ese momento yo no lo conocía, no entendía y creía que todo eso era una bendición. Entonces hice mi pasaporte, empecé a hacer mis trámites para irme, rechazaba a mis hijos, no lo quería tener cerca y eso ponía una barrera mucho más grande porque no quería extrañarlos, no quería tener. Entonces en ese momento Laura aceptó que viva con ella. Y ese tiempo fue un tiempo de un caos, porque en ese momento yo ingería mucha cocaína, muchas adicciones, y los últimos 9 meses aproximadamente, cuando decidí irme a la Legión extranjera, decidí abandonar el ocultismo y empecé a inyectarme esteroides. Empecé a entrenarme, empecé a tomar bronquiodilatadores porque mi capacidad pulmonar estaba reducida por el consumo de tabaco, por el consumo de marihuana. Después necesitaba recuperar mi actividad cardíaca porque al no hacer ejercicio durante tantos años me había llevado a que muscularmente no tenía masa muscular, entonces eso me producía mucho cansancio, estrés, y eso me llevó a hacer un plan de entrenamiento con un amigo donde me daban un plan de entrenamiento con aminoácidos, pero a la vez tenía anabólicos, tenía esteroides, y entre las cosas que tomaba ketamina, que es algo que se usa para hacer la anestesia y para los caballos de carrera, lo usan era muy común hace un tiempo atrás para que potenciar. Y esas adicciones me llevaron a la destrucción de mi carácter porque me transformé en una persona súper agresiva, era como un caballo de carrera enjaulado esperando para salir a correr. Entonces, la única manera de mitigar con mi carácter era correr 15, 20 kilómetros por día, ir al gimnasio 2 horas por día, salir a caminar, nadar y hacer todo lo que podía para ponerme en estado para irme a la Legión extranjera. Pero eso me hacía mucho más agresivo, me hacía una persona intolerante, una persona que no podía estar del frente de nadie. Y bueno, eso me llevó a la destrucción de mi vínculo familiar y eso me llevó a la ruina, porque recuerdo que después de todo eso, después de haber salido del ocultismo, fui, amenacé de muerte al brujo que me enseñaba porque me di cuenta de que él me estaba haciendo cosas para tenerme para él, y todo lo que hacía se me rompía.
tenía una casa y un terreno para vender y era imposible venderla. Había tenido 200 ofertas antes de querer irme. Cuando decidí dejar el ocultismo, no podía vender nada, no vivía en la miseria, vivía trabajando. Yo tengo oficio pintor de autos y bueno, tuve talleres que me los fundí, tuve no solamente talleres, sino trabajé en Nestlé Purina como operador de envasado también. Me echaron, mi esposa tenía trabajo y aún así vivíamos sumergidos en la miseria. Vivíamos sumergidos en la miseria, no solamente espiritual, sino en la miseria económica. Y me di cuenta que lo que me estaba pasando era totalmente destructivo. Fui a hablar con Laura y le digo, mira, Laura, yo me voy a la Legión extranjera, le prometía, le hacía promesas que eran una mentira, que iba a volver, cuando realmente yo sabía que no iba a volver porque la Legión extranjera me proponía cambiar mi identidad, darme una ciudadanía y yo quería empezar una vida nueva. Y creía que empezar una vida nueva era irme lejos donde nadie me conozca y empezar de cero. Y no me daba cuenta que irme, lo único que iba a hacer era llevarme un montón de problemas a otro lugar para hacer un montón de problemas más. No podía vender la casa y el terreno para poder viajar. Eso me llevó a la angustia, a la desesperación. Seguía entrenando. Había dejado los hábitos de lo que era la cocaína y el cigarrillo por una cuestión de entrenamiento, pero me inyectaba drogas mucho más fuertes que lo que hacían era mitigar con la abstinencia de la otra adicción. En realidad pasaba una adicción a una mucho más fuerte. Entonces, ese mecanismo autodestructivo lo que hacía era contenerme de la abstinencia de la cocaína. Cuando le metía a mi cuerpo ketamina o le metía esteroide, lo que hacía era suprimir los síntomas de la abstinencia de esas adicciones y la suprimía por otras. Entonces, esa situación, esa conducta autodestructiva me llevó a perderlo todo y el día 22 de junio del año 2010 decidí quitarme la vida. El 22 de junio del año 2010 me fui a tirar abajo un colectivo porque dije que todo lo que amaba lo perdía y todo lo que quería lo arruinaba. Ese 22 de junio me paré al costado de la ruta y mirando al cielo le dije a Dios que él no existía. Mirando al cielo le dije a Dios que él no existía. ¿Por qué? Porque había ido a hablar con un sacerdote en ese momento en la iglesia católica. Mi padre me mandó a hablar. Yo fui a hablar con mi papá, tenía una confianza muy linda y le dije a mi papá que no quería vivir más. Él me dijo, anda a hablar con el sacerdote, que vos fuiste monaguillo cuando eras chico. Y esa situación me llevó a hablar con este sacerdote en confianza, diciéndole que estaba mal. Y él me dijo, vení dentro de 15 días que mi secretaria te va a dar un turno. Eso fue como que me enojó mucho. Y bueno, acepté los 15 días de espera, fui a los 15 días y recuerdo como si fuera hoy, él en su escritorio, con un café, con un té en la mano, me decía que qué me pasaba. Entonces yo le dije de que yo trabajaba con el diablo, con la muerte, con las entidades que él tenía dentro de la iglesia. Y él me dijo que eso era mentira, que no existía. Entonces yo le dije que él era un mentiroso, que él no podía negar lo que yo estaba haciendo porque ellos lo hacían. Entonces en esa charla entró una discusión muy fuerte donde le dije que necesitaba ayuda, que necesitaba que él me perdone, porque yo creía que el perdón de mis pecados, el perdón de mis errores, él me lo podía dar. Entonces él me entró a decir que vaya el domingo y me confiese y que todo iba a ir pasando. Entonces yo le dije que si necesitaba público para perdonarme mis pecados, que yo necesitaba que me perdone ahora porque tenía una carga muy grande y entendía de que estaba haciendo las cosas mal y entendía de que necesitaba un Salvador. El Espíritu Santo estaba orando en mí antes de que me prediquen el Evangelio. Yo estaba conociendo que lo que estaba haciendo me estaba separando de Dios y no podía salir de donde estaba. Y este hombre me dijo que venga el domingo, entonces yo le dije que era un mentiroso, que él lo que necesitaba era gente verme llorar, pidiendo perdón, cuando yo lo que necesitaba era el perdón en ese momento. Entonces yo le pregunté si el Hijo de Dios daba turno para atender a las personas, si el representante de Dios sobre la tierra, como es Él, daba turno para atender. Entonces yo le dije que si su Dios era ese, que él era un mentiroso igual que su Dios, y que prefería no creer en nada más y irme. Eso me llevó a irme muy enojado. Fui y le dije a mi padre que su amigo, el que yo era monaguillo, me había dicho que me daba turno para perdonarme y que tenía que ser el domingo frente al público. Entonces, eso me puso muy mal. Me enojé con mi padre, le dije que eran todos unos mentirosos, que la religión era del diablo y que todo esto no podía ser así. Entonces me fui muy enojado. Eso me llevó a la desesperación económica, a la desesperación porque eso me llevó a pelearme con mi cuñado que trabajaba en su taller de chapa y pintura, una situación, una discusión, un malentendido, me llevó a quererme asesinarlo. Lo quería matar literalmente, lo corrí ese día para matarlo y no lo pude alcanzar. Y bueno, esa situación llevó a romper todos los vínculos que tenía a mi alrededor, perdí el trabajo también, y esa situación me llevó, bueno, a irme a la Legión extranjera. Cuando estaba por irme y no me salía nada, pasaron los meses, pasó la situación que les he contado, y el 22 de junio del año 2010 me paré al costado de la ruta y le dije a Dios que no existía,
Le dije que él y el diablo eran un invento de los hombres y que él era, y le empecé a decir malas palabras mirando al cielo, pero irrepetibles. Yo cada vez que miro al cielo puedo ver que el cielo está abierto, pero cuando antes, el 22 de junio, le gritaba malas palabras y le gritaba con ira tantas cosas, diciéndole que si él tuviera un hombre en la tierra lo hubiese mandado, pero que él no tenía nadie. Ese mismo 22 de junio, cuando el colectivo se encontraba a 200 metros donde yo estaba parado, donde había decidido quitarme la vida, vino un joven y me dijo que Dios me amaba. Y yo le dije, ¿dónde estaba tu Dios cuando a mí me violaban? ¿Dónde estaba tu Dios que vos me hablas de amor cuando a mí me abusaban? Entonces le dije que si él hablaba de Dios, que me conteste esa pregunta, si no, no conocía al Dios que me estaba diciendo. Y él me dijo que no sabía qué decirme, entonces me dijo, mirá, yo te propongo llamar a un amigo que quizás te puede responder. Y llamaron a otro muchacho, a Fernando Carnevale, y este joven vino, este joven pastor llegó a mi casa en un tiempo récord. Pasó el colectivo y ese mismo momento yo me recordé que me tenía que ir a cazar ciervos a San Javier, a un lugar que me habían invitado por primera vez, que era un hombre con el que cobrábamos cuentas incobrables, cobrábamos cuentas para empresas que no se podían cobrar, nosotros íbamos y cobrábamos, ya sea con los recursos económicos, con el dinero, o nos llevábamos las cosas de la casa. En esa situación le digo, mirá, yo me tengo que ir a casar ahora. Él me agarra y me dice, esperá los 2 minutos. Bueno, le digo, si él llega antes que yo me vaya, yo me quedo. Estábamos a 1,5 cuadras de mi casa donde yo me fui a quitar la vida, y en el recorrido de esa 1,5 cuadras llegó el pastor que vivía en la otra punta de Santo Tomé con un auto que era imposible llegar a ese momento en los minutos que llegó. Pero yo entiendo que Dios hace cosas que a veces nosotros no comprendemos. Ese joven llegó a mi casa y como si me conociera de toda la vida me dijo, Negrito, ¿qué te pasa? Y yo agarré y le dije, no, cansado, no quiero vivir más. Dios no existe, es una mentira. Este joven me dijo que Dios me ama y él me dijo, Dios te ama, Gonzalo. Entonces me invitaron y estábamos en la puerta de mi casa y yo le digo, pasen, y llega este muchacho que íbamos a cobrar cuenta y que íbamos a casar ciervo y me dice, Gonzalo, le digo, mirá, le digo, llegó el muchacho que me voy a casar y me dice, Gonzalo, tenemos que ir a cobrar una cuentita. Y muestro una pistola, una 9 milímetros en la ventana y me dice, Gonzalo, tenemos que cobrar una cuentita. Y yo agarré y le digo, mirá, justamente llegó este muchacho, le digo, me dice, no te hagas problema, yo la puedo hacer solo esta. Me dice, yo me voy a hacer esto y vengo. ¿Cuánto va a demorar? Calculo 1 hora y media, 2, me dice. Bueno, listo. Entonces le digo, pero vamos a ir a cazar. Sí, vamos a ir a cazar, Gonzalo. Esa era mi preocupación. Me había olvidado de que me iba a quitar la vida, me había olvidado de que me quería matar, y en ese momento este muchacho interviene, este pastor, y me dice, bueno, Negrito, después que terminé conmigo te vas, dale. Los invito a pasar a mi casa, y en mi casa había tanta oscuridad que este pastor, yo creo que fue discernimiento, porque nos sentamos en el comedor y me dijo, ¿no podemos ir al patio? Después me cuenta lo que le pasó, pero en ese momento me lleva al patio y recuerdo que voy al fondo de mi casa, a la esquina ya, en el fondo de mi casa, y me pongo una silla ahí, le pongo una silla a ellos, y en eso que este muchacho me empieza a hablar, me dice, Gonzalo, Dios te ama. Y yo le vuelvo a decir, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me violaban? Y él me dijo así, muy sencillo, Dios estaba sentado en el mismo lugar que está hoy, esperando que los que te violaron se arrepientan, como hoy espera Dios que vos te arrepientas de tus pecados y recibas a su Hijo como tu Salvador. Entonces yo le dije, ¿de qué me tengo que arrepentir? De que me violaron, y ponía excusa, y él me dijo, no, Gonzalo, la palabra de Dios dice que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y me empezó a hablar del pecado y empecé a llorar. Y recuerdo que él agarró y me recitó Apocalipsis 21:8, que dice, pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, dice la palabra de Dios, que tendrán su parte en el lago, carne con fuego y azufre hasta la muerte segunda, y me habla de la muerte del alma, que estaba condenado. Entonces yo le dije, ¿para qué viniste? Para decirme que me voy al infierno. Y él me dijo, más Dios muestra su amor para con vos, Gonzalo, que siendo un pecador, Cristo murió por vos. Cuando entendí que Cristo había muerto en mi lugar, me caí arrodillado de la silla y empecé a gritar mis pecados al cielo y a pedirle perdón a Dios. Yo creo que toda la manzana de mi barrio se enteró todos mis pecados, porque yo los gritaba y le pedía perdón. Y le decía que había hecho esto, que había hecho lo otro, que había hecho esto. Y eso fue mi encuentro con Jesús. No recuerdo otra cosa más que levantarme y haber recibido a Cristo como mi Salvador. Le pedí perdón, lo recibí como mi Salvador, y mi vida fue transformada ese día. Ese día, pasado ese momento de mi fe depositada en Jesucristo, de haber arrepentido de mis pecados, este muchacho me dice, bueno, yo le digo, bueno, me voy, me dice, no, Gonzalo, acá no nos vamos a que traiga todas las cosas que tenés y las quememos. Hicimos una gran fogata ahí en una parrilla que yo tenía y pusimos todas las cosas de hechicería que yo tenía como 3, 4 bolsas de consorcio negra, y prendí fuego todos. Y recuerdo que justo llega mi esposa en ese momento y creyó que estaba haciendo un asado, y ella entra y me dice, ¿qué pasó?
Entonces agarro y le digo que yo había aceptado a Cristo como mi Salvador, y ella no entendía nada, porque yo era maltratador, era alcohólico, adicto, fornicario, mentiroso, hechicero. Entonces ella no entendía, yo le había propuesto muchos cambios en su vida, muchas veces le había propuesto cambiar, que yo iba a cambiar y nunca cambié, entonces ella no podía creer. Entonces le pedí que me traiga las cartas que tenía de cartomancia, que le habíamos comprado, le habíamos traído, hecho traer de España, y le habíamos consagrado con un hechicero. Y ella me dijo, pero estas cartas son bonitas y son caras, hoy valdrían como $900. Y yo agarré y le dije, no, dámelas a las cartas. Me dice, pero son bonitas. Y ella, como triste por las cartas, las tiré al fuego y se quemaron. No se quemaban, pero se quemó todo. Ese día recibí la liberación de mi vida, de mi alma, y sentía que caminaba por el aire. Me había sacado un peso de encima que no lo podía comprender. Dios me había limpiado. Y había empezado una obra de restauración en mi vida que hasta hoy la puedo contar. Fui saliendo de todas esas situaciones. Empecé a creer en Jesucristo. Ese día me regalaron una Biblia. Y estuve 6 meses solo, tuve solamente la Biblia, y con esa Biblia yo escuchaba, leía, y la palabra de Dios me hablaba, y sentía que Dios me decía que me había sacado de Egipto, decía que Dios me había sacado de la esclavitud, que Dios me había librado de todo lo que me oprimía, de todo lo que me ataba, de todo lo que me angustiaba. Me mostró que la hechicería, la adivinación, la cartomancia y todas las artes mágicas eran reprobadas por Dios, era algo que Dios no aprobaba, era algo que Dios le había causado la muerte a su único hijo. Y entonces, cuando leía las escrituras, como las leo hoy, siento que cada cosa que Dios ha puesto en su palabra ha sido para mí como ha sido para vos. Y eso empezó a transformar mi vida, y empecé a entender de que iba a la iglesia equivocada, porque decía en Levítico 26:1, fue el versículo que me golpeó, porque yo lloraba porque iba a la iba a la reunión. Empecé a ir a una iglesia evangélica, iba a la reunión y quería compartir los símbolos y me decían que no. Recuerdo que la última vez que quise compartir los símbolos me pegaron en la mano y me dijeron, usted no puede compartir los símbolos porque no es bautizado. Y yo le dije, pero sí, si tomé la primera comunión, la segunda comunión, soy bautizado. Y él me dijo, no. Me enojé mucho y al otro domingo me fui a la iglesia católica. Entonces podía compartir los símbolos, no me decían nada, pero recuerdo que cuando voy a leer la escritura, el día lunes, después de haber participado en los símbolos en la iglesia católica, la palabra de Dios decía, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura pintada para inclinarme delante de ellos. Y yo veía que a donde iba, cuando yo iba leyendo ese pasaje, veía la iglesia católica y veía los ídolos y me veía inclinándome delante de ellos, y que eso a Dios le había costado la vida de su único hijo. Ahí entendí que había roto todo su mandamiento y que a donde iba era el lugar equivocado. Entonces, cuando le pedí a Dios que me muestre dónde tenía que ir, me dio una iglesia que es la iglesia de calle Belgrano, la iglesia de los Hermanos Libres, donde está pastoreando Rubén Vera. Y empecé a concurrir a esa iglesia, y empecé a escudriñar las escrituras, y me fui deslumbrando del amor de Dios, y empecé a crecer. Y cuando me di cuenta, yo le decía a las personas que se iban al infierno si no tenían a Cristo en su corazón. Me empezaron a echar de todos lados. Primero me echaron de la casa de mis padres, me decían que me habían lavado la cabeza. Después me echaron de negocio que entraba. Yo entraba y le decía que era el día para arrepentirse, que el pecado los separaba de Dios y que Cristo había muerto por ellos, que tenían que arrepentirse, porque yo veía que cuando abría la puerta de mi casa y veía a las personas pasar, veía que no tenían a Cristo y sin Cristo se iban al infierno. Eso me llevó a predicar el Evangelio de nuevo, y empecé a tener gracia de Dios para poder entender cada vez más su palabra, expresarla, compartirla. Y bueno, eso me llevó a desarrollar mi ministerio de evangelismo, y empecé a compartir mi testimonio en todos lados, y eso me llevó a conocer a Cristo. Y a los 2 meses, 3 meses de haber conocido a Cristo, lloraba porque mi mujer se enojaba, porque yo me cambiaba muy bien, me perfumaba y me iba a la iglesia. Entonces ella creía que yo le iba a engañar todos los domingos. Entonces cuando me iba y yo volvía a la iglesia, mi mujer me decía barbaridades. ¿De dónde venís, zángano? Mirá cómo venís vestido, que te perfumás para ir a la iglesia. ¿Qué Dios va a ver vos tan perfumado? Y bueno, eso era una lucha continua. Y fue maravilloso porque yo me encerraba en el baño llorando y le pedía a Dios que le haga entender. Y le decía, hace un milagro, hace algo para que mi mujer entienda, Señor, porque ella no me cree y yo te vengo de ver a vos. Bueno, eso me llevaba a que cada vez que predicaban el Evangelio y hablaban de un pecado, yo levantaba la mano. Si alguien quiere recibir a Cristo, o sea que yo levanté la mano durante un año, todos los días, todos los domingos, hasta que me dijeron, ya lo recibiste, no es necesario. Entonces lloraba a Dios por mi esposa, y lloraba y le decía, Señor, Señor, haz un milagro para que mi esposa vaya, para que mi esposa vaya, y mi esposa no se le movía un pelo. Y un día estaba cambiado, listo para irme, y sale mi hija cambiada, Micaela, y me dice, papá, quiero ir con vos y quiero conocer a que te cambió. Cuando me dijo eso, se me hizo un nudo en la garganta, como se me hace cada vez que lo cuento. Y le digo, no lo vas a ver, pero lo vas a conocer. Y ella me dijo, ¿cómo que no lo voy a ver? No lo vas a ver, pero lo vas a conocer. Nos subimos a la motito, tenía un Econo, y fuimos a la iglesia y se predicó el Evangelio.
Y yo recuerdo que yo lloraba cuando predicaban el Evangelio porque cada vez que escucho su palabra siento que Dios está delante mío. Y eso me llevó a que mi hija no la vea cuando ella recibió a Cristo como su Salvador. Y fueron 14 años que ella no me hablaba, no me dirigía la palabra, y el Señor agarró y hizo un milagro. Lo primero que hice cuando mi hija recibió a Cristo fue comprarle una Biblia. Y se la regalé, una Biblia hermosa, forrada en jean, me acuerdo como si fuera hoy, con un cierre anaranjado, y a la otra le compré con un cierre rosado. Y mi hija empezó a conocer la Escritura y yo empecé a enseñarle la palabra. Entonces nuestra relación fue con Dios. Y mi hija empezó a escuchar la palabra de Dios conmigo y ella me preguntaba, papi, no entiendo, y yo le enseñaba y le explicaba y nos maravillábamos. Y yo tenía libertad porque podía dejar el teléfono arriba de la mesa, había borrado todos los contactos de las mujeres, había dejado todo de lado y eso me llevó a poder estar con mi esposa, con mis hijos, feliz. Mi esposa no entendía, mi esposa negaba lo que yo hacía, pero yo entendía que era un proceso y entendía que ella estaba atada porque yo había entregado a mi familia al diablo, le había entregado a mi familia entera. Y bueno, fueron situaciones de luchas espirituales muy grandes, donde las cosas se movían, donde las puertas se abrían, donde se escuchaban voces, mi esposa las escuchaba, mis hijos las escuchaban, pero yo sabía que el Señor era más fuerte que todas esas cosas, porque había vivido y experimentado la libertad en mi vida, en mi corazón, y oraba y clamaba por esas cosas y fui conociendo a Dios en su palabra y fui desafiado y mi hija conoció a Dios, le invitaron a un campamento a Palabra de Vida y a San Miguel del Monte y mi hija me dijo, yo me voy a San Miguel del Monte, papá. Yo agarré y le dije, hija, vos vas a terminar el secundario, después vamos a ver a dónde vas a ir. Primero, si es la voluntad de Dios, vas a ir y si no es, te vas a quedar acá, pero hoy es el tiempo que te enfoques en tu estudio secundario. Estaba en segundo año, ella con 14 años, y ella cada año que pasaba me decía que se iba a ir a San Miguel del Monte. Entonces yo le decía, hija, le digo, ¿por qué no aprender la palabra conmigo? Me dijo, papá, ¿sabes por qué yo me quiero ir a San Miguel del Monte? No, hija, porque yo tengo que aprender todo lo que pueda sobre mi fe. Porque hay un montón de Micaelas en el mundo que tienen un papá como el que tenía yo. Y solamente si yo puedo enseñar lo que vos me enseñaste y lo que Dios me está enseñando, esas chicas van a conocer al Dios que yo conozco. Al Dios que puede restaurar un papá como vos, al Dios que puede restaurar una hija como yo, y al Dios que puede sanar. Y bueno, mi hija se fue, estuvo 3 años por la gracia de Dios, porque fue solamente gracia, no tenía un centavo, recuerdo que cuando se iba a ir, estábamos en marzo y me dice, papi, en abril me presento a Palabra de Vida, yo ya me anoté. Y agarré y le dije, bueno, oremos por el milagro, porque papá no tiene un peso para que vos vayas a Palabra de Vida, pero si el Señor te llama, Él te va a sustentar. Recuerdo que iba caminando, estaba sirviendo en un hogar para chicos con adicciones, en Crespo, Entre Ríos, y cuando iba caminando me encuentro con un hermano, Miguel Monese, que la segunda vez que lo veía, y me dice, Gonzalo, ¿cómo está tu hija Micaela? Y a mí me sorprendió, pero le dije, anda bien, estamos orando porque quiere irse a Monte, y bueno, oramos por ese recurso. Bueno, yo le ofrendo el año, me pegó en el hombro y se fue. Ese día yo le había dicho a Micaela, yo le había dado un peso y le dije, toma hija, este es un peso. Le digo, si a vos te dan un peso para Monte, ¿sabés qué quiere decir? Que Dios confirmó que Él te llama. Y ella agarró ese peso y confió en esa ofrenda, entendió que Dios la llamaba y tenía el año completo. Micaela empezó a estudiar, eso pasaron 3 años hasta que mi mujer fue a una reunión de matrimonio, mi mujer fue a la iglesia a una reunión de matrimonio en ese proceso del primer año, le gustaban las reuniones de matrimonio, mi esposa empezó a leer la Biblia, mi esposa se bautizó y pasaron 3 años y a raíz de una circunstancia yo notaba algo espiritual, cada vez que me iba a predicar mi mujer me gritaba barbaridades, se enojaba mucho. Entonces yo una vez, mirándola a los ojos, le dije, apártate de mí, Satanás. Y ella cerró la boca, se dio vuelta y se fue. Entonces empecé a observar de que cada vez que yo le decía así, con autoridad, ella se callaba, se agachaba y se iba. Entonces yo dije, un día esta no es hija de Dios. Entonces fui a hablar con el pastor y le dije, pastor, a mí me pasa esto con mi esposa, no, tenés que esperarla, que todas las conversiones no son como la tuya. No, pero yo esto es espiritual, esta no es mi mujer la que me habla. No, Gonzalo, vos estás equivocado. Y me puse a orar mucho, y esa oración duró 3 años. En esos 3 años de oración por mi esposa, para que Dios toque su corazón, en una situación que habíamos tenido, yo había leído en la palabra de Dios cuando dice que nadie construye un edificio, una torre, sin antes escatimar los costos. Entonces la senté a mi mujer un día que vine muy contento y que ella había hecho un escándalo antes de que me vaya a predicar, porque cuando yo volvía era como que se había pasado todo. Y le digo, vení que quiero hablar con vos. Nunca había hablado bien con mi esposa, siempre hablaba con autoritarismo, con violencia. Entonces ella se sentó adelante, puso el mate, y agarré y le dije, mirá lo que dice acá la escritura. Le digo, nadie construye una torre sin antes escatimar los costos.
¿Sabes qué? Yo quise construir una torre con vos y con Dios sin escatimar lo que me iba a costar. Y le digo, ¿sabes qué? Entendí hoy, escatimando los costos, que todo esto que he hecho para el Señor, en un abrir y cerrar de ojos puede ser destruido. Ella me dice, ¿por qué? Digo, ¿sabes por qué? Porque decidí separarme de vos. Decidí abandonarlo todo. Porque yo creí que vos ibas a comprender, ibas a entender. Entonces agarré y le dije, mira, le digo, yo sé que fui un pecador de los más terribles que hay, pero también entendí que Dios me perdonó y me limpió de todos mis pecados. Entonces, entendiendo esta situación, lo que te quiero decir, Laura, es lo siguiente. Yo sé que separarme de vos me va a costar, que nunca más voy a poder predicar el Evangelio de Cristo con autoridad, porque al estar separado, divorciado, seguramente conociendo mis debilidades, voy a caer en fornicación, en adulterio, voy a caer y eso me va a llevar a las drogas, me va a llevar a la miseria donde me encontraba. Pero le dije, prefiero todo eso antes que soportarte diciéndome todas las barbaridades que me decís cuando me voy a hacer lo que Dios me manda que haga. Ella se quedó muda, pálida, y llamó al pastor que me había predicado, contándole una historia de que yo la quería abandonar. Entonces el pastor me llama y me dice, Gonzalo, quiero que vengas con Laura, necesito hablar con vos un ratito. Sí, bueno, le digo, no hay problema. Entonces fuimos a la casa con Laura, entro a la casa del pastor y me dice, Gonzalo, ¿qué pasa? No, le digo, la verdad que a mí no me pasa nada, ¿qué le pasa a ustedes? Porque vos me mandaste a llamar, le digo. Si vos me mandaste a llamar porque tenés que hablar conmigo, vos me tenés que decir a mí. No, mirá, lo que pasa, no, ¿sabes lo que pasa? Le digo que yo hoy, al de ver la torre que estaba edificando y no haber escatimado los costos, lo que me iba a costar, no me di cuenta de lo que iba a perder. Pero yo escatimé los costos. Y le digo, me cuesta perderlo todo. Porque yo había elegido seguir a Cristo, pero veo que cada vez que salgo a servir a Cristo tengo tremendas cosas que me dice mi mujer, barbaridades que no son ciertas, pues si fueran verdad, haría como que no pasa nada, pero realmente no son verdad. Entonces le digo, que tomé la decisión de separarme. Y no lo va a impedir ni vos ni nadie, le digo, porque esto está tomado, esta decisión, sé lo que pierdo. Entonces este pastor mirándola a Laura a los ojos le dijo, Laura, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde está vos en ese versículo? No, dijo, yo no estoy en ese versículo. Dice, yo leo, yo oro, yo voy a la iglesia los domingos, yo me bauticé. Entonces este pastor, sin seguir la charla, me dice, Gonzalo, está todo dicho, me dice. Entonces yo cuando me subo al auto, me voy de la casa del pastor, llego a mi casa, agarro mi computadora, abro la computadora, ella viene por atrás de mi espalda, me toma de los hombros y me dice, perdoname. Y le digo, yo te perdoné antes de ir a la casa de Fernando porque sé que fue una estrategia tuya, le digo, pero vos no necesitas mi perdón. Y ella se largó a llorar muy fuerte. Digo, vos necesitas el perdón de Cristo, vos necesitas un Salvador. Yo no soy tu Salvador, yo no soy tu Dios. Y ella lloraba muy amargamente, entonces le digo, ¿querés recibir a Jesucristo? Y ella me dijo, por favor. Entonces nos desplazamos hacia mi habitación, no había nadie en mi casa. Nos arrodillamos al costado de la cama y ella lloraba, lloraba, lloraba y no paraba de llorar. Entonces le dije, ¿querés que te acompañe a recibir a Cristo? Y ella me dijo, sí. Le dijo, bueno, yo te voy a acompañar en la oración por el camino, vos ya lo conocés. Y ella se largó a llorar, estuvo por lo menos 2 horas llorando sin parar de una manera escandalosa. Y en ese momento le dijo al Señor que se arrepentía y que lo recibía como su Salvador. Desde ese momento mi familia, mi matrimonio fue transformado. Y hace 11 años, desde esos 3 años de su conversión, esos 3 años que yo ya llevaba convertido, a los 2 años de su conversión, decidió dejarlo todo para seguir a Cristo. Nos llamaron para trabajar en un ministerio de adicciones, estuvimos trabajando en Crespo, Entre Ríos, durante 5 años a causa de un problema de no poder resolver el problema de la fundación. Entendimos que Dios nos pedía que paremos, seguimos trabajando en la iglesia local, fueron 2 años con el Ministerio de Adictos, trabajamos con más de 40 personas que muchas fueron restauradas por la gracia de Dios. Empezamos a trabajar en la iglesia local, en el pastoreo de la iglesia, Dios nos abrió esa puerta. Estuvimos 3 años trabajando en el liderazgo y en el pastoreo. En esos 3 años del Señor, el último año nos fuimos del lugar a donde estábamos, éramos sustentados por la iglesia, renunciamos al sustento y al lugar a donde estábamos parando y nos fuimos a vivir afuera y orar. Y bueno, sí, compartíamos en la iglesia y en todo el país llevando la palabra de Dios. Y bueno, Dios nos mostró a través de ese tiempo, 1 año y medio aproximadamente de oración, de que nos teníamos que mover. Cuando nos llamaron a Santa Fe, yo era el único lugar porque no oraba, porque yo dije, yo ya estuve en Santa Fe, ya no tengo más nada que hacer acá.
Pero bueno, el Señor hace lo que Él quiere y uno tiene que estar sujeto a su voluntad. Empecé a orar por Santa Fe cuando me llamaron para la fundación de una iglesia. Y bueno, el Señor confirmó nuestros pasos y hace un año ya que estamos acá, estuvimos desde el 23 de diciembre, nos mudamos, a las 6 de la tarde llegamos, pasamos la Navidad acá, solitos con unos hermanos que vinieron de Santa Fe a visitarnos, y empezamos a trabajar en la propiedad. Son 5 hectáreas que estamos donde estamos viviendo, con un lugar de campamento, con 60 camas, 60 plazas, tiene vestuarios, cocina, un lugar hermoso, con una casa acá adelante y otra casa atrás donde está el cuidador. Nosotros vinimos con el propósito de fundar la iglesia, en eso que estábamos preparando la casa, porque tuvimos que hacer habitable la casa porque hacía 7 años que estaba deshabitada. En ese tiempo el Señor nos presentó personas que empezamos a compartir la palabra de Dios, se fueron ganando almas. Y bueno, el Señor, el 27 de marzo llevé hecho 1500 folletos para arrancar la primera reunión de oración, y el 19 de marzo el Señor me dijo que los folletos los tenga ahí en la oficina, que me iban a servir de borrador, porque Él decidió que tenía que haber esta pandemia que hoy nos toca vivir. Y bueno, entonces me empecé a entristecer mucho, lloraba mucho, porque la primera semana era porque decía que quería, si me trajo hasta acá. Después fui entendiendo cada uno de sus pasos, pero bueno, en ese momento que oraba, Dios me puso que tenía un lugar tremendo y que había personas en situación de calle que no tenían dónde pasar la noche. Que cómo podía tener 60 camas delante mío y no tener a nadie durmiendo. Entonces lo llamé al anciano, a Miguel Monesi, y le dije: Miguel, te digo, orando, Dios me puso que tenemos un lugar para atender a personas en situación de calle, que están hoy con esta pandemia muy vulnerables. En la época fue en el tiempo del aislamiento, fueron 4 meses, del 15 de abril, estuvimos hasta el 28 de octubre, tuvimos 4 meses recibiendo personas en situación de calle, y con mi esposa y mis hijos le hacíamos tenían 6 comidas por día, tenían desayuno, almuerzo, merienda, cena y unas colaciones. Y con mi esposa tuvimos durante esos 3 meses dándoles de comer y asistiéndolos en todo y administrando los recursos del Estado. Y bueno, a través de eso pudimos trabajar y alcanzar a muchas familias, alcanzar a muchas personas. Hoy estamos trabajando en lo que es discipulado, visitación, tratando a través de la iglesia, con los pocos medios que tenemos hoy, para poder alcanzar a esas personas y bendecirlas. No solamente fue conquistar su corazón para Cristo, sino también mostrarle el amor práctico. Compartimos de las ofrendas que el Señor nos da para la iglesia. Y bueno, hoy tenemos muchas familias que están siendo asistidas, muchas familias que están trabajando con nosotros. Y bueno, hoy con el ministerio también, lo que es fundación de iglesia, empezamos así. Estamos terminando la construcción de un salón de 9x13, ya está techado, ya está revocado la parte de afuera con las aberturas, nos falta terminar de construir los baños. Estamos orando por eso. Estamos también tratando de terminar el interior, y agradecidos al Señor de todo esto, de su gracia, es su voluntad para nuestras vidas, y estamos contentos. Estoy en Santa Fe, en mi ciudad natal, a poquitos kilómetros de mi casa donde yo estaba viviendo. Y bueno, hoy el Señor nos trajo acá. Por eso estamos compartiendo con ustedes esa gracia de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace, y sabemos que va a seguir haciendo hasta el día que Él venga. Eso es más o menos lo que hoy estamos compartiendo con ustedes.